Basura. El inspector Marcos susurró esa palabra no para describir a la desafortunada víctima que yacía atravesada en el charco de agua negra a sus pies, sino para referirse a la pequeña mancha de barro, del tamaño de la cabeza de un alfiler, que había salpicado la punta de sus brillantes zapatos de cuero italiano. En medio de la escena del caso misterioso, con el hedor intenso a alcantarilla del puerto de Barcelona, Marcos estaba allí como un dios extraviado en el infierno, o como una estatua de piedra esculpida a partir de la arrogancia. El traje hecho a medida, de color gris carbón, estaba absurdamente impecable, sin una sola arruga, ciñendo su cuerpo atlético. El cabello, peinado con meticulosidad hebra por hebra, y el rostro apuesto permanecían helados, sin mostrar emoción alguna salvo un asco contenido. Inspector, encontramos rastros de la banda Los Fantasmas. El sargento David, cubierto de barro de pies a cabeza, se acercó con cautela. Parece ser una purga interna tras una transacción fallida la semana pasada. Marcos frunció levemente el ceño, no por la información, sino porque David estaba demasiado cerca. Sacó un pañuelo de seda blanco inmaculado del bolsillo del pecho, lo colocó suavemente sobre su nariz y dio un paso atrás, manteniendo la distancia sanitaria exacta. «Quédate ahí, David. Tu sudor está contaminando el aire a mi alrededor», dijo Marcos, con una voz grave y afilada como un bisturí. «Y no uses la expresión parece ser. En mi diccionario no hay lugar para las conjeturas». David tragó saliva y bajó la cabeza. «Perdón, jefe. Pero la escena está demasiado caótica, no dejaron huellas dactilares ni hay testigos». «¿No hay testigos?». Marcos soltó una risa desdeñosa, una sonrisa que no alcanzó el fondo de sus ojos. Cruzó la cinta amarilla, la punta de sus caros zapatos se deslizó sobre el suelo sucio como si flotara. Señaló la muñeca amoratada de la víctima. «Mira. Marcas de cuerda con forma de 8. Este tipo de nudo solo lo usan los viejos marineros del muelle del este. Y observa debajo de sus uñas, hay polvo azul. Es pintura industrial usada en los contenedores de lote que llegó esta mañana». Marcos se volvió, su mirada cortante se clavó en David, que estaba boquiabierto. «Lo atacaron en el almacén número 4 del puerto y luego lo arrastraron hasta aquí. El agresor es zurdo y cojea. Ahora dile a tu equipo que se lleve a este desafortunado y me traiga al culpable antes de la cena. No me obligues a respirar este aire contaminado ni un segundo más». Los policías alrededor lo miraban con una mezcla extraña. Temían su inteligencia sobrehumana, pero detestaban su obsesión por la limpieza y su actitud despiadadamente superior. Marcos lo sabía y lo disfrutaba. La soledad en la cima era una adicción. Marcos abandonó la escena y subió a su deportivo negro, reluciente, sin una sola mota de polvo. De inmediato se desinfectó las manos 3 veces antes de tocar el volante. Para Marcos, los criminales no eran personas descarriadas que debieran ser redimidas. Eran bacterias. Manchas que afeaban el cuadro del orden perfecto de la sociedad que él gobernaba. Y su misión era erradicarlas, no por compasión, sino porque no soportaba la suciedad. Las puertas del ascensor privado se abrieron y llevaron a Marcos a su ático de lujo. El contraste era cegador. Si el mundo exterior era caos y mugre, aquel lugar era un laboratorio estéril. El apartamento, enorme, blanco y gélido. Ni un objeto innecesario. Ni una fotografía personal. Ni el más mínimo rastro de calidez humana. Marcos se quitó los zapatos y los colocó con precisión en la vitrina, un lugar que valoraba más que la caja fuerte. Sirvió un vaso de whisky y contempló la ciudad centelleante bajo él a través del grueso cristal insonorizado. 6 años. Ya habían pasado 6 años desde que Sara se fue. Tú no eres un ser humano, Marcos. Eres una máquina programada para buscar la perfección. No puedo vivir para siempre dentro de tu vitrina. Las últimas palabras de su esposa aún resonaban en aquella casa vacía. Pero Marcos torció los labios y las apartó de un manotazo mental. Ella era demasiado débil. No entendía que, para mantener el orden, hay que eliminar las emociones. Su partida, de algún modo, fue una liberación. Le permitió eliminar variables sentimentales incómodas y concentrarse por completo en su carrera. Se acercó al gran panel de vidrio transparente del centro de la sala, cubierto de diagramas sobre la banda Los Fantasmas y el caso de desapariciones que se prolongaba desde hacía medio siglo. Era la única mancha en su expediente de resolución perfecta al 100%.
¿Creen que pueden esconderse para siempre?, murmuró Marcos, deslizando el dedo sobre el vidrio, justo donde el rostro del cabecilla Javier estaba marcado con un círculo rojo. Los voy a encontrar. No porque me importe un carajo la suerte de esos mocosos, sino porque están ensuciando mi expediente. Apuró el whisky. En sus ojos brilló una posesividad enfermiza. No necesitaba salvar el mundo. Solo necesitaba ganar. Y para ganar, estaba dispuesto a pisotear cualquier cosa que se interpusiera en su camino, ya fueran emociones o compasión. El timbre del teléfono sonó, rompiendo el silencio mortal. Era un mensaje del informante. Javier localizado. Bar de mala muerte, en un barrio marginal del Distrito 9. Marcos dejó el vaso, se acomodó el cuello del traje. La cacería comenzaba. No sabía que el viaje al lugar más sucio de la ciudad esa noche sería el inicio del derrumbe del monumento perfecto que había construido con tanto esmero. El olor a aceite quemado mezclado con la humedad de las paredes descascaradas golpeó la nariz de Marcos como un puñetazo. Para alguien que acababa de salir de su ático estéril, el comedor popular escondido en lo profundo del barrio marginal no era más que un basural a cielo abierto. Marcos se sentó en una mesa del rincón, con vista directa a la puerta, la única ubicación que aceptaba, después de usar media caja de toallitas antibacteriales para limpiar la mesa y la silla. No pidió nada. Permaneció inmóvil, como una escultura colocada en el lugar equivocado, aferrando su propio vaso de agua, mientras el auricular diminuto transmitía el zumbido del equipo de apoyo afuera. El objetivo Javier aún no aparece, inspector. ¿Está seguro de que vendrá a este agujero? La voz de David sonó en el auricular. Marcos tocó levemente su oreja, los ojos no se apartaron de la entrada y sus labios se movieron. Es una rata de alcantarilla, David. Y las ratas siempre vuelven a la basura. Vendrá. No me molestes más con preguntas estúpidas. Cortó la comunicación y miró el reloj. Su paciencia estaba siendo puesta a prueba, no por el tiempo, sino por la suciedad que lo rodeaba. Los comensales obreros, ruidosos, mascando con la boca abierta, el choque vulgar de platos y cubiertos tensaba sus nervios como cuerdas. En ese momento, una figura pequeña y frágil cruzó su campo de visión. Era una niña que servía mesas, de unos 7 u 8 años, pero Marcos no veía a una niña. Veía un cúmulo de caos ambulante. El cabello largo, apelmazado como si llevara meses sin lavarse, le cubría casi todo el rostro. La ropa le quedaba grande, sucia, y despedía un olor agrio de sobras de comida en descomposición. Hagan a un lado. Sopa caliente. El dueño gritó desde la cocina. La niña se tambaleaba cargando una bandeja de sopa demasiado grande para su cuerpo escuálido. Sus pies descalzos y ennegrecidos se deslizaban rápido sobre el piso resbaladizo, lleno de grasa. Marcos frunció el ceño y, por reflejo, encogió la pierna para evitar el contacto. Pero el destino siempre sabe cómo golpear a los perfeccionistas. Al pasar junto a la mesa de Marcos, la niña pareció agotarse. Su pie tropezó con la pata de la silla. Todo su cuerpo se desestabilizó. Crash. El sonido estridente de un plato rompiéndose estalló en el aire y tras él cayó un silencio mortal que cubrió todo el restaurante. Un tazón de sopa de tomate espesa y hirviendo se volcó de golpe. No cayó al suelo. Cayó sobre los zapatos de Marcos, valorados en 3.000 euros, los mismos que él había pulido hasta poder verse reflejado en ellos antes de salir de casa. El tiempo pareció congelarse. El líquido rojo oscuro corrió por la punta del zapato, empapó el cuero fino y exquisito y goteó pesadamente sobre el suelo sucio. El vapor caliente se elevó, llevando consigo el olor de especias baratas que golpeó de lleno su nariz. Marcos no gritó. No dio un salto como lo habría hecho una persona común. Simplemente se levantó despacio, con un movimiento lento pero cargado de una amenaza aterradora. La temperatura del ambiente pareció caer bajo cero. El dueño del local salió corriendo, pálido al ver el traje de marca de Marcos. Dios mío. Disculpe, señor. Esta niña es muy torpe. Es muda, por eso es tan lenta. Déjeme traer un trapo. Cállate. Las dos palabras salieron de la boca de Marcos con suavidad, pero afiladas como una cuchilla, cortando en seco las súplicas del dueño. Levantó una mano, ordenándole detenerse.
Marcos bajó la mirada hacia los zapatos que estaban siendo ejecutados por aquella mancha repugnante. Luego alzó la vista. Sus ojos, fríos como un bisturí, se clavaron directamente en la niña que temblaba a sus pies. En los ojos de Marcos no había compasión. No había indulgencia para una niña explotada por el trabajo infantil. Solo existía un asco absoluto. Para él, aquella niña era la encarnación del caos, una bacteria, un pedazo de basura que había osado invadir su territorio perfecto. La niña se encogió, abrazándose la cabeza con ambas manos. Marcos todavía no hizo nada. En su lugar, sacó un pañuelo de seda del bolsillo del pecho. Todos pensaron que se lo daría a la niña para limpiarse las manos o limpiar los zapatos. Pero no. Marcos lo usó para cubrirse la nariz, como si la existencia misma de la niña fuera un hedor insoportable. ¿Sabes cuánto valen estos zapatos?, preguntó Marcos, con una voz plana, carente de emoción. La niña negó con la cabeza frenéticamente, el cuerpo entero temblándole, la boca emitiendo sonidos incoherentes de pánico. «Valen más que tu miserable vida», dijo Marcos, clavando cada palabra en el aire como un clavo. No aceptaba disculpas. Necesitaba que el orden fuera restablecido. Necesitaba que esa mancha desapareciera de inmediato, de la manera más sumisa posible. Marcos señaló con su dedo largo y perfectamente arreglado el suelo, justo frente a sus zapatos manchados de sopa. No ofreció un pañuelo de papel. No llamó a nadie para ayudar. Dio una orden fría y cruel, arrancándole el último resto de dignidad a la niña. «Límpialo». Todo el restaurante contuvo la respiración. La niña levantó los ojos, ocultos tras el cabello, y lo miró, paralizada. Marcos observó la mancha con una mirada helada, como si quisiera congelar el aire. «No pienses en salir de aquí hasta que estos zapatos estén tan limpios como antes». Su voz era suave, pero pesaba como 1000 toneladas. Aterrorizada por la presencia aplastante del hombre, la niña se arrodilló temblando por puro instinto de supervivencia. No se atrevió a pedir un trapo. Usó apresuradamente la manga rota de su ropa y sus pequeños dedos para intentar limpiar la mancha con desesperación. La escena hizo que el dueño del local tragara saliva. Intentó dar un paso para intervenir, pero se detuvo al encontrarse con la mirada helada de Marcos. Marcos observaba con atención las pequeñas manos moviéndose sobre el cuero carísimo de sus zapatos. La sensación de aquellos dedos sucios tocándolos le erizaba la piel de asco, pero se obligó a permanecer inmóvil. Aquello era un castigo. Sin embargo, algo no estaba bien. Marcos frunció el ceño. La niña no estaba limpiando de una forma normal. No frotaba con fuerza para quitar la suciedad. En cambio, su pulgar áspero y rígido estaba presionando con fuerza la punta del zapato. Tac, tac, tac. Movía el dedo con un ritmo entrecortado y extraño. Hundía la uña en el cuero, dejando marcas profundas, se detenía y volvía a presionar. «¿Qué demonios estás haciendo?», gruñó Marcos, perdiendo la paciencia. «Límpialo, no me destroces los zapatos». La niña parecía no escucharlo. Seguía con la cabeza baja, emitiendo sonidos sin sentido. Ese sonido parecía el gemido de un animal herido, pero también sonaba como un intento desesperado de decir algo que su garganta no podía pronunciar. Su mano se movía cada vez más rápido, frenética, presionando, marcando, grabando líneas caóticas sobre el cuero. Marcos chasqueó la lengua. Su irritación llegó al límite. Pensó que la niña no solo era muda, sino también discapacitada mental. Estaba destruyendo su propiedad en lugar de limpiarla. «Basta», Marcos gritó y retiró el pie bruscamente. La niña perdió el equilibrio y cayó al suelo. Pero enseguida se levantó. Esta vez, alzó la cabeza. El cabello grasiento le caía sobre el rostro, pero entre los mechones desordenados Marcos vio sus ojos. Unos ojos muy abiertos, brillantes, fijos en él. No eran ojos de miedo ni de arrepentimiento. Eran ojos de súplica desgarradora. La niña se lanzó de repente hacia él. No intentó huir. Se lanzó hacia Marcos. Sus manos cubiertas de sopa y barro se estiraron, intentando agarrar el borde del pantalón perfectamente planchado y limpio de Marcos. Abrió la boca, tratando de gritar un sonido claro, pero solo salió un chillido de su garganta. El reflejo obsesivo por la limpieza de Marcos se activó con una fuerza sin precedentes.
Vio aquellos dedos negros a punto de tocar su pantalón como si fueran un virus de peste atacándolo. «¡Lárgate!». Marcos gritó, horrorizado, como si hubiera tocado fuego. Su reacción exagerada lo hizo perder el control. Retiró la pierna con fuerza y lanzó el brazo para apartarla. El empujón inesperado de un hombre adulto hizo que el cuerpo pequeño y débil de la niña se tambaleara, perdiera el equilibrio y cayera de espaldas. Un golpe seco resonó cuando su espalda chocó contra la pata de una mesa. La niña se encogió, abrazándose el brazo golpeado, pero sus ojos seguían fijos en Marcos, una última mirada cargada de desesperación, dolor y decepción. Marcos se sacudió con fuerza el pantalón, aunque la niña nunca había llegado a tocarlo. Exhaló con violencia, se arregló el saco y sintió como el asco le recorría todo el cuerpo. Nunca Marcos le apuntó con el dedo a la niña tendida en el suelo, con una voz helada y cruel: «Nunca dejes que esas manos asquerosas me toquen». En ese momento, el auricular de su oído emitió un ruido y se escuchó la voz de David. «Jefe. El objetivo Javier acaba de aparecer en el callejón trasero. Se está moviendo». Marcos cambió de estado al instante. Se dio la vuelta sin mirar a la niña ni una sola vez más. En su mente, el incidente ya había terminado. Había dado a esa basura callejera una lección sobre su lugar en la sociedad. «Voy para allá», dijo al auricular, saliendo a paso rápido del restaurante, dejando atrás a la niña que se levantaba torpemente y se escabullía hacia la oscuridad de la cocina como un ratón que teme a la luz. Marcos salió del restaurante, inhaló profundamente el aire exterior y se sintió satisfecho. No tenía idea de que, en la punta de sus zapatos, aquella niña discapacitada había dejado un mensaje más importante que su propia vida, un mensaje que él mismo estaba a punto de descifrar, y que acabaría destrozándole el corazón en 1000 pedazos. El despacho de Marcos en la comisaría de la Policía Nacional estaba sumido en la luz blanca y fría de los focos LED, en total contraste con el caos de la noche exterior. Arrojó con fuerza el expediente sobre el escritorio. El golpe seco del papel contra la madera resonó con dureza. Se volvió a escapar, escupió Marcos, aflojándose la corbata, con los ojos enrojecidos. Javier desapareció justo delante de nuestras narices por culpa de una maldita mocosa que arruinó la emboscada. El sargento David estaba de pie junto a la puerta, sosteniendo 2 vasos de café. Entró con cautela. «Jefe, el equipo 3 está revisando de nuevo la zona. Puede que no haya ido muy lejos». «¿Usted? ¿Usted quiere tomar algo? ¿Crees que la cafeína puede solucionar la incompetencia?». Marcos se giró bruscamente, su mirada cayó sobre sus propios zapatos. La mancha de sopa ya se había secado, formando una costra rígida en la punta. Parecía una cicatriz grotesca sobre una obra de arte perfecta. «Tíralos», ordenó Marcos, con la voz cargada de asco, sentándose y comenzando a quitarse los zapatos. Este par murió en el mismo instante en que esa niña asquerosa los tocó. David dejó el café apresuradamente y se acercó para tomar los zapatos. «Sí, señor. Me encargo de inmediato». «Espera». Marcos levantó la mano de golpe para detenerlo. Cuando la potente luz de la lámpara del escritorio incidió en ángulo sobre la punta del zapato recién quitado, un detalle anómalo saltó a la vista. Para una persona común, solo eran arañazos desordenados hechos por uñas. Pero para Marcos, obsesionado patológicamente con el orden, aquellos rasguños tenían un patrón. No eran aleatorios. «Dame la lupa». «Ahora mismo», dijo Marcos, su voz descendió, pasando de la ira a la concentración extrema de un cazador. David hurgó nervioso en el cajón y se la entregó. Marcos se puso guantes de goma y alzó el zapato a la altura de los ojos, como si estuviera diseccionando un cadáver. Examinó con atención los puntos donde la piel había sido marcada profundamente por las uñas de la niña. «¿Ves algo, David?», preguntó Marcos, con el dedo enguantado recorriendo el aire, recreando el trayecto de los arañazos. David entrecerró los ojos. «Solo son rasguños, jefe». La niña seguro entró en pánico y arañó al azar. «Error. Mira bien». «Son marcas intencionales», murmuró Marcos, un sudor frío comenzó a brotarle en la frente. «Una corta, otra corta, una tercera corta, luego 3 largas y después, otra vez, 3 cortas». Alzó la cabeza de golpe y miró a David con los ojos muy abiertos, lleno de asombro. «3 cortas, 3 largas, 3 cortas».
¿Estudiaste en la academia de policía para hacer bulto? ¿Qué es esto? David quedó petrificado, balbuceando. S. ¿Una señal de auxilio? Exacto. Marcos dejó caer el zapato con fuerza sobre la mesa. Su respiración se aceleró. Esa niña no es muda ni tiene ninguna discapacidad. Estaba enviando una señal justo debajo de mis narices. Fingió limpiar el zapato para transmitir el mensaje. Marcos sintió una descarga eléctrica recorrerle la columna. No por compasión, sino porque comprendió que había pasado por alto una pista crucial del caso. Había permitido que su prejuicio hacia la suciedad nublara su lógica afilada. Pero mira esto. Marcos se inclinó para examinar con mayor detalle la parte final de la secuencia en código Morse. Justo después del S. Había un dibujo tosco, grabado profundamente con la uña, marcado en la costosa piel. ¿Qué figura es esa? David se acercó con curiosidad. Marcos entrecerró los ojos. Una estrella, susurró. Una estrella de 5 puntas. Pero no era una estrella común. El trazo era torcido, tembloroso, y, en particular, la tercera punta estaba quebrada, doblándose hacia abajo de una manera extraña. De pronto, un dolor punzante estalló en la cabeza de Marcos. La imagen de aquella estrella deformada activó algo profundo en su memoria. Una oleada de recuerdos lo golpeó con violencia, mareándolo. Había visto esa estrella antes. Estaba seguro de ello. «Jefe, ¿se encuentra bien?», preguntó David con preocupación al verlo sujetarse la sien. Marcos cerró los ojos con fuerza, tratando de rebuscar en la gigantesca biblioteca de expedientes dentro de su mente. ¿Era ese el símbolo de la banda Los Fantasmas? ¿O el tatuaje de algún criminal que había arrestado? La tercera punta rota. ¿Por qué le resultaba tan dolorosamente familiar? Yo la he visto, dijo Marcos, con la voz ronca, intentando ahuyentar el martilleo del dolor de cabeza. Está en un expediente antiguo. Seguro que sí. Apartó a la fuerza la extraña náusea que le subía desde el estómago. Sus murallas psicológicas eran demasiado gruesas. Le impedían vincular esa imagen con cualquier cosa relacionada con sentimientos personales. Marcos estaba convencido de que se trataba de una pista hacia el escondite de los criminales, un código interno de la banda. David. Marcos se puso de pie de un salto, los ojos le ardían con un fuego competitivo. Esa niña no es una simple niña de la calle. Es una víctima o un eslabón clave que están tratando de controlar. Está pidiendo ayuda. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a ese restaurante?, preguntó David. No solo volver. Marcos tomó su abrigo. La pulcritud habitual se desvaneció, dando paso al instinto depredador. Extrae todas las cámaras de seguridad en un radio de 500 metros alrededor de ese barrio marginal. Quiero ver claramente la cara de esa niña. Quiero saber por qué conoce el símbolo de la estrella deformada. Miró una vez más el zapato, la prueba que estuvo a punto de tirar a la basura. Te encontraré, murmuró Marcos, apretando el puño. Si te atreviste a dejar marcas en mi zapato, tendrás que darme respuestas a la altura. Marcos salió disparado de la habitación, dejando a David corriendo detrás. Estaba furioso consigo mismo por haber dejado escapar a una testigo, furioso por su negligencia profesional. No tenía idea de que el dolor de cabeza de hacía unos momentos no se debía al estrés laboral, sino al grito del subconsciente intentando despertar a alguien que llevaba 6 años dormido en la indiferencia. La sala técnica estaba sumida en la oscuridad, solo la luz azul intermitente de la enorme pantalla reflejaba el rostro tenso de Marcos. Apoyó ambas manos sobre la mesa, su respiración agitada golpeaba la nuca de Miguel, el técnico, que sudaba a mares. «Date prisa, Miguel», Marcos golpeó la mesa con los dedos, el sonido rítmico era como el tic-tac de una bomba de tiempo. «Mi paciencia tiene límites, y los cruzaste hace 5 minutos». «Estoy haciendo todo lo posible, inspector», balbuceó Miguel, con los dedos danzando sobre el teclado. Las cámaras de ese local son muy antiguas, de baja resolución, y además están a contraluz. El barro en el rostro del sujeto cubre casi todos los rasgos identificables. «No me importan las excusas», lo interrumpió Marcos, con frialdad. «Usa el algoritmo de reducción de ruido. Elimina el barro. Aumenta el contraste. Quiero ver sus ojos. Quiero saber quién fue el que grabó esa maldita figura en mi zapato». Miguel tragó saliva.
Sí, ya estoy procesando. Rebobinaré el momento en que usted derriba al sujeto. En la pantalla apareció el video en blanco y negro. Marcos se vio a sí mismo, alto, altivo, con su traje impecable. Y a sus pies, la niña. Pequeña. Harapienta. El video avanzó hasta el instante en que la niña levantó la mirada tras caer. «Detén ahí», gritó Marcos. «Amplía el rostro». Justo ahí, la imagen granulada fue volviéndose más nítida gracias a la tecnología de procesamiento. El rostro de la niña emergió de la sombra y del hollín. Sus ojos brillaban, clavados directamente en la cámara. Pero Marcos no miró los ojos. Su atención quedó atrapada en un detalle diminuto bajo la barbilla de la niña, donde el barro había sido arrastrado un poco por las lágrimas. Una cicatriz. En forma de media luna. Crash. El vaso de cristal en la mano de Marcos cayó al suelo y se hizo añicos. El estruendo cortó el silencio de la sala técnica. Miguel dio un salto. «Inspector», se giró, alarmado al ver el rostro de su jefe sin una gota de sangre. «¿Qué le pasa?» Marcos no respondió. Dio un paso atrás, se llevó ambas manos a la cabeza, respiraba con dificultad, como alguien a punto de ahogarse. El mundo a su alrededor se tambaleó. Esa cicatriz en forma de media luna. Era como una llave oxidada que acababa de encajar en la cerradura de una memoria sellada para siempre. Una descarga recorrió su espalda y abrió de golpe la puerta del pasado. «Papá. Mírame». La voz aguda de una niña de 2 años resonó en su mente. Clara. Nítida. Los recuerdos irrumpieron como una avalancha. Marcos se vio a sí mismo 6 años atrás, de pie en la sala, con el teléfono en la mano, ocupado con un caso. «Espera un momento, Emilia». «Papá está ocupado», gruñó el Marcos del pasado, sin apartar la vista de la pantalla del iPad. La pequeña Emilia corrió hacia él, tropezó con la alfombra y su barbilla se estrelló con fuerza contra el borde afilado de la mesa de vidrio. La niña gritó de dolor. Marcos arrojó el teléfono y se lanzó a abrazarla. La herida sanó, dejando una cicatriz en forma de media luna bajo su barbilla. La cicatriz que él besaba cada noche para pedir perdón por su indiferencia. Marcos se tambaleó, aferrándose con fuerza al borde del escritorio para no desplomarse. No había terminado. La imagen de la estrella deformada en la punta del zapato volvió a aparecer, superponiéndose con otro recuerdo. Un parque en otoño, 6 años atrás. «Papá, lo dibujé mal», sollozó Emilia, levantando un dibujo hecho con tiza sobre el suelo de baldosas. Una estrella de 5 puntas, pero la tercera siempre quedaba torcida, doblada hacia abajo por la torpeza de sus pequeñas manos. El Marcos de entonces había sonreído y le acarició la cabeza. «No pasa nada, princesa. Esta es la estrella solo de papá y de ti. Con solo verla, papá sabrá que eres tú. No importa dónde te escondas, papá te encontrará. La estrella de papá y mía. No importa dónde te escondas». La realidad brutal cayó sobre Marcos como un martillazo de 1000 toneladas. La niña del restaurante. La niña sucia y maloliente a la que él había despreciado llamándola basura. La niña a la que obligó a arrodillarse para limpiar sus zapatos. La niña a la que empujó con fuerza, haciéndola caer lejos. No era una desconocida. Era Emilia. Su hija biológica. La hija que había buscado desesperadamente durante 6 años. La hija por la que se había convertido en una máquina sin emociones para poder olvidar el dolor de la pérdida. Con sus propias manos. Con su obsesión enfermiza por la limpieza, había pisoteado el grito de auxilio de su hija. Ella había intentado hablarle. Había grabado la estrella solo de papá y mía en sus zapatos. Había intentado tocarlo. ¿Y qué hizo él? «Lárgate. No toques mi cuerpo con esas manos asquerosas». Sus propias palabras resonaron en su mente, destrozándole el corazón. Había llamado basura a su propia hija. «No. No puede ser», susurró Marcos, con la voz hecha pedazos, mientras las lágrimas brotaban de unos ojos que creía secos desde hacía mucho tiempo. Miguel miró a su jefe, aterrorizado al verlo temblar violentamente. «¿Inspector Marcos? ¿Esa persona es alguien conocido para usted?» Marcos levantó la cabeza. El rostro normalmente apuesto y frío estaba ahora deformado por un dolor absoluto. Sus ojos enrojecidos parecían salirse de las órbitas. «Emilia». El grito de Marcos desgarró el espacio,
resonando por toda la comisaría de la Policía Nacional como el aullido de una bestia mortalmente herida. Empujó a Miguel y se lanzó hacia la pantalla, como si quisiera atravesarla para abrazar a la niña. «Es ella. Es mi hija. Dios mío, ¿qué he hecho?». Marcos se agarró el pecho, donde su corazón estaba siendo aplastado. Recordó la mirada desesperada de la niña cuando él la empujó. Esa mirada no era miedo a la policía. Era el dolor de una hija rechazada por su propio padre justo cuando había encontrado una mínima esperanza de sobrevivir. «Tengo que ir, tengo que», balbuceó Marcos, girando en busca de una salida. La compostura, la perfección, el traje impecable, todo carecía de sentido. Ahora solo era un padre culpable corriendo contra la muerte para redimir el peor error de su vida. El rugido del motor bocho del Deportivo estalló como una bestia enfurecida, desgarrando la noche silenciosa de la ciudad. Marcos pisó el acelerador hasta el fondo. El velocímetro se disparó a 180 kilómetros por hora. Se pasó semáforos en rojo, invadió carriles, se cruzó delante de camiones. Todas las normas de tránsito, toda la seguridad que el ejemplar inspector Marcos había venerado, fueron arrojadas por el escape. «Espera a papá. Emilia, por favor, espera a papá». Marcos murmuraba como un loco, con las manos apretando el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. El sudor le corría a chorros, empapando la camisa cara, pero no le importaba. La imagen de la cicatriz en forma de media luna y la mirada desesperada de su hija al ser empujada se repetían una y otra vez en su mente como una película de terror interminable. Solo 15 minutos después, el auto frenó bruscamente, derrapando sobre la grava frente al callejón que conducía al barrio marginal. La escena ante sus ojos era un caos, como un campo de batalla. Las luces de las patrullas parpadeaban en rojo y azul, reflejándose sobre las paredes húmedas y mohosas. Una multitud de curiosos rodeaba una esquina del callejón, entre gritos y maldiciones constantes. Marcos abrió la puerta de un empujón y salió corriendo. No miró sus pies. Entró directamente en un charco de barro negro. El agua del drenaje salpicó por todos lados, manchando los pantalones planchados a la perfección. Pero el hombre obsesionado con la limpieza no parpadeó. «Háganse a un lado. Todos. Háganse a un lado». Marcos gritó con la voz quebrada por el pánico, usando la fuerza de un padre enloquecido para abrirse paso entre la gente. La multitud se apartó como olas ante la proa de un barco fuera de control, no por respeto a la autoridad de un inspector de policía, sino porque veían a un hombre que había perdido la razón. Marcos cruzó la cinta amarilla de seguridad. Sus caros zapatos italianos se hundieron en el barro blando y el agua negra del drenaje salpicó sus pantalones, tiñendo la tela de lujo. Pero no miró hacia abajo, sus ojos estaban fijos en la puerta del bar de mala muerte. «Emilia, Emilia». Su voz se rompía entre las sirenas de la policía y el ruido caótico del barrio marginal. Marcos irrumpió en el restaurante. Dentro, todo estaba devastado. Mesas y sillas volcadas. El olor a comida podrida mezclado con sudor rancio formaba un aire espeso y asfixiante. El dueño del local estaba acurrucado en un rincón, retenido por 2 policías que le tomaban declaración. Al ver a Marcos entrar desaliñado, con los ojos inyectados en sangre, el hombre se estremeció y balbuceó: «Señor inspector». Marcos lo agarró del cuello de la camisa y lo levantó del suelo. La limpieza, la distancia, los pañuelos desinfectantes, todo había desaparecido. Marcos rugió, exhalando directamente sobre el rostro del hombre. «¿Dónde está la niña? ¿Dónde está la niña que servía las mesas?». El dueño temblaba, con el rostro blanco como el papel. Ella salió por la puerta trasera. Cuando usted se fue. Pero luego, Dios mío. «Habla», gritó Marcos, con las venas del cuello hinchadas. Se desmayó. La gente de Javier, cuando huían, la empujaron. Quedó inmóvil. Se la llevaron atrás. La ambulancia acaba de llegar. Marcos soltó al hombre, que cayó pesadamente al suelo. El corazón de Marcos se sintió como si una mano invisible se lo estrujara dentro del pecho. Se dio la vuelta y corrió hacia la salida trasera. La zona posterior. Las luces de la ambulancia iluminaban de forma irregular montones de chatarra. Un grupo de paramédicos rodeaba una camilla colocada directamente sobre el suelo sucio. Marcos corrió hacia allí, tropezó con una botella vacía y cayó de frente.
Todo su cuerpo se estrelló contra un charco de agua negra mezclada con basura. El barro le cubrió el rostro y las manos, empapando el traje artesanal de miles de dólares. Marcos se levantó como pudo, sin importarle. Avanzó a 4 patas hacia la camilla, murmurando como en un delirio. Papá ya llegó. Emilia. David salió corriendo entre la multitud, con el rostro sucio y lleno de dolor. Abrió los brazos para detener a Marcos, con la voz ahogada. Jefe. No se acerque. Inspector Marcos, deténgase. Apártate, David. Es mi hija. Es mi hija. Marcos apartó a David de un manotazo y avanzó tambaleándose, pero se detuvo en seco. Sobre la camilla, una sábana completamente blanca había sido corrida, cubriendo por completo el pequeño cuerpo que yacía debajo. Un paramédico se quitaba los guantes y negaba con la cabeza con tristeza hacia su compañero. No llegamos a tiempo. La desnutrición era demasiado severa, sumada al impacto. El corazón ya no reaccionaba cuando llegamos. El mundo de Marcos se derrumbó. Todos los sonidos a su alrededor, las sirenas, el silbido del viento, el murmullo de la multitud, se apagaron de golpe. Solo quedó el zumbido ensordecedor dentro de su cabeza. Desnutrición. Marcos bajó la mirada hacia sus manos temblorosas, cubiertas de barro. Luego miró sus zapatos. Los zapatos con los que había humillado a esa niña. Fue él. Él mismo la había matado, no los criminales, no la pobreza, sino la crueldad y la arrogancia de él mismo. Había reencontrado a su hija tras 6 años de búsqueda desesperada, solo para empujarla con sus propias manos hacia la muerte. La había llamado basura, la había despreciado. No. Marcos se desplomó de rodillas. Estas golpearon con fuerza el concreto áspero, lleno de piedras. Marcos se entecolornó. Alzó el rostro hacia el cielo y lanzó un grito desgarrador, tan doloroso y desesperado que hizo estremecer y enmudecer a todo el barrio marginal. Se arrastró hasta la camilla, su mano, cubierta de barro, temblaba al estirarse para bajar la sábana blanca. Pero se detuvo. Tuvo miedo. Miedo de ver ese rostro angelical cerrado para siempre. Miedo de ver la cicatriz en forma de media luna, ya fría. Y, por encima de todo, sintió que no lo merecía. Perdón, hija. Perdón. Marcos golpeó la frente contra el suelo, su cabeza se hundió en el lodo, mientras las lágrimas se mezclaban con el agua de alcantarilla y corrían por un rostro que alguna vez fue considerado perfecto. Soy un animal. Yo soy la basura. Emilia. La imagen de la niña arrodillada limpiándole los zapatos volvió con una nitidez cortante como una cuchilla. Su mirada desesperada. Sus pequeñas manos intentando tocar el pantalón de él. No vuelvas a dejar que esas manos sucias me toquen. La frase retumbó en la mente de Marcos como miles de martillazos. Se llevó las manos al pecho y comenzó a toser violentamente, como si los pulmones se le desgarraran. Vomitó bilis, una y otra vez, pero no pudo expulsar el dolor que lo estaba destrozando por dentro. El célebre inspector Marcos, el dios de la limpieza de la comisaría de la Policía Nacional, no era ahora más que un despojo humano, arrodillado en un basural, llorando desconsoladamente junto a la hija que había buscado toda su vida y perdido en un instante de absoluta indiferencia. Los paramédicos se miraron con compasión, nadie se atrevía a intervenir. David estaba allí, de espaldas, secándose las lágrimas a escondidas. Nadie imaginó que la tragedia sería tan brutal. Marcos dejó caer la cabeza junto a la camilla. Su mano se aferró con fuerza al metal frío, suplicando un milagro que sabía que jamás llegaría. La limpieza, la carrera, la gloria, todo era ceniza sin sentido. Despierta, hija. Te lo ruego. Despierta y ensucia mi ropa. Despierta y embárrame la cara. El susurro de Marcos se hizo trizas en el viento helado, perdiéndose en la noche infinita del arrepentimiento tardío. La lluvia comenzó a caer. Gotas frías y pesadas, como agujas clavándose en la piel, azotaron el lugar donde Marcos estaba arrodillado. El agua de lluvia se mezcló con el lodo y las aguas negras, escurriendo por su rostro antes tan cuidadosamente cuidado. Pero Marcos no sentía frío. Su cuerpo estaba entumecido, y su alma se había apagado junto al latido detenido de su pequeña hija. Por favor, susurró Marcos, con la voz rota, ahogada por el sonido de la lluvia. Apretó con fuerza la pequeña mano fría y áspera de Emilia entre las suyas.
Esa mano cubierta de grasa, con las uñas negras y sucias, aquello que horas antes había llamado fuente de contagio. Ahora la apoyó contra su mejilla, intentando transmitirle el poco calor que aún quedaba en su cuerpo. Cambio todo. Mi carrera, mi dinero, incluso esta vida. Solo muévete. Una sola vez, Emilia. David, de pie detrás, con lágrimas mezcladas con la lluvia, dio un paso para ayudar a su jefe a levantarse. Pero se detuvo en seco. Un escalofrío recorrió su espalda al ver algo imposible. Bajo la luz intermitente de los faros de la ambulancia, el meñique de la pequeña mano sostenida por Marcos se movió levemente. Marcos dejó de respirar. Abrió los ojos de par en par, mirando fijamente, temiendo que fuera solo una ilusión nacida de la desesperación extrema. Tal vez era la lluvia, tal vez una contracción muscular post-mortem. La mente fría del investigador forense gritaba eso dentro de su cabeza, pero volvió a ocurrir. El pulgar áspero, el dedo que había grabado la estrella deformada en la punta de su zapato de cuero, se contrajo lentamente y rozó con debilidad la palma de Marcos. Un movimiento tembloroso, diminuto como el aleteo de una mariposa en medio de una tormenta, pero que para Marcos fue más devastador que un terremoto. «Doctor», gritó Marcos, desgarrando la cortina de lluvia con un alarido de pánico. «Doctor, la niña sigue viva». El equipo médico, que ya estaba recogiendo, dio un salto. El médico anciano frunció el ceño, dispuesto a explicar un reflejo mecánico, pero al ver la mirada ardiente, salvaje, de Marcos, corrió de inmediato. Apoyó el estetoscopio sobre el pecho frágil de Emilia y contuvo la respiración. 1 segundo. 2. 3. El silencio era insoportable, roto solo por la lluvia golpeando el plástico. Entonces, los ojos del médico se abrieron de par en par detrás de los lentes. «¡Hay pulso!», gritó, con la voz temblorosa de asombro. Pulso muy débil, pero volvió. Fenómeno de Lázaro. Rápido, adrenalina. Preparen el desfibrilador. El ambiente fúnebre estalló de inmediato en un caos frenético de esperanza. Las enfermeras se abalanzaron, empujando a Marcos hacia atrás para poder trabajar. «Apártese. Necesitamos espacio», gritó una de ellas. Marcos cayó de espaldas en el barro. El Marcos de ayer habría estallado de furia por ensuciarse, pero el Marcos de hoy se incorporó torpemente, sin atreverse a acercarse por miedo a estorbar, incapaz de apartar la vista de su hija, que luchaba por aferrarse a la vida. Se quedó arrodillado, con las manos juntas, las uñas hundidas en el lodo, murmurando oraciones olvidadas desde la infancia. «Babe, babe, babe». El sonido del monitor cardíaco resonó. Al principio irregular y débil, pero poco a poco se volvió más estable. Era el sonido más hermoso que Marcos había escuchado en toda su vida, más bello que cualquier sinfonía oída en su lujoso ático. El ritmo cardíaco se está estabilizando. La presión está subiendo, anunció el médico, empapado en sudor pese al frío. La hemos traído de vuelta del umbral de la muerte. Emilia se movió ligeramente. Sus párpados pesados, cubiertos de barro y lluvia, se abrieron poco a poco. Marcos contuvo la respiración, el corazón le golpeaba el pecho con violencia. Avanzó con extrema cautela hacia la camilla, como un pecador esperando su sentencia. «Emilia», susurró, con la voz quebrada. Los ojos de la niña se movieron, turbios y desorientados. Vio las luces intensas. Vio a los desconocidos vestidos de blanco. El miedo instintivo brotó. Su pequeño cuerpo se encogió, de su garganta salieron sonidos ahogados de pánico. Buscaba huir, como había aprendido a vivir escondida durante todos esos años. «No tengas miedo. No tengas miedo». Marcos se lanzó hacia ella, apartando de golpe la mano de la enfermera que iba a sedarla. Cayó de rodillas frente a la niña, a la altura de su mirada. Emilia lo miró. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. En los ojos de la niña, el hombre frente a ella ya no era el dios altivo, limpio y frío del restaurante. Ante ella había un hombre empapado y destrozado. El cabello antes perfectamente peinado ahora caía en mechones pegajosos sobre la frente. El rostro apuesto estaba cubierto de barro negro. El costoso traje, arrugado y rasgado, se veía miserable, se veía sucio, como ella. Pero en aquellos ojos enrojecidos, llenos de lágrimas, Emilia reconoció una luz familiar.
Una luz cálida que creyó extinguida hacía 6 años, en los sueños fragmentados bajo puentes y rincones de mercado. Marcos tembló al levantar la mano. Quiso tocar la mejilla de su hija, pero de pronto recordó que sus manos estaban cubiertas de barro del basural. Se detuvo. La obsesión con la suciedad, no por miedo a estar sucio él, sino por miedo a ensuciarla a ella, lo hizo retirar la mano. «Perdóname», sollozó Marcos, mientras las lágrimas corrían y desdibujaban las manchas de barro en su rostro. «Papá no se atreve a tocarte. Papá está demasiado sucio», pero Emilia no se apartó. La niña, con la poca fuerza que acababa de recobrar, extendió lentamente su mano flaca, llena de cicatrices y callos. La mano que Marcos había rechazado. Tocó el rostro de Marcos. Los pequeños dedos, fríos, se apoyaron en su mejilla ardiente. Mancharon la piel de su padre con grasa y tierra. Untaron su suciedad sobre la perfección de él. Y Marcos cerró los ojos, apretó su mejilla contra esa mano sucia y la recibió como el don más sagrado. Besó la palma de su hija, besó los callos, las uñas ennegrecidas. P. La niña intentó mover los labios. Marcos se derrumbó. Se lanzó hacia adelante y estrechó contra su pecho aquel cuerpo pequeño, maloliente y empapado. Ya no le importaban los gérmenes, el barro, la clase social ni el honor. «Así es. Soy papá. Ya encontré mi estrella», lloró Marcos, su llanto mezclado con una risa enloquecida de felicidad. «Papá está aquí, Emilia. Nunca volveré a perderte. Nunca». Emilia escondió la cabeza en el pecho de su padre, manchado de barro. El perfume caro había desaparecido, reemplazado por el olor del sudor, de la lluvia y de la seguridad. La niña lloró, y sus lágrimas liberaron todas las humillaciones y dolores soportados durante 6 años de infierno en la tierra. «Papá». La palabra infantil, ronca, finalmente salió completa. Marcos la abrazó con más fuerza, sintiendo el pequeño pecho subir y bajar, sintiendo el calor que regresaba. «Suban la camilla a la ambulancia». «Rápido», ordenó el médico. Marcos no soltó a su hija. Se puso de pie y alzó a Emilia en brazos, sin necesitar la camilla. Caminó entre 2 filas de personal médico y policías que permanecían inmóviles, conmovidos. Marcos cruzó el charco de agua negra. Sus pies estaban descalzos. Los zapatos italianos artesanales de cuero, valorados en 3.000 euros, símbolo de su orgullo y de su obsesión por la limpieza, habían quedado atrás, abandonados, hundidos en el barro del basural. Uno de ellos aún conservaba grabada la marca de una estrella deformada. Yacía allí, como testigo de la muerte del inspector Marcos perfecto y del renacimiento de un padre. David corrió tras él, con su abrigo en la mano para cubrirlo, pero Marcos negó con la cabeza. Se arrancó el saco roto y envolvió con él a Emilia, protegiéndola de la lluvia fría. «Vamos a casa», hija, susurró Marcos al oído de la niña mientras subía a la ambulancia. «En casa, papá te cocinará sopa. Y podrás derramarla cuantas veces quieras». La puerta del vehículo se cerró, ocultando la imagen del padre y la hija abrazados con fuerza. La ambulancia encendió la sirena y se perdió en la noche lluviosa, pero esta vez no era una cacería de criminales. Era el viaje que llevaba los fragmentos rotos de una familia intentando recomponerse, empezando desde las manchas más sucias, pero también las más reales y llenas de amor. La historia del inspector Marcos es una profunda llamada de atención sobre la arrogancia y los prejuicios. A veces, la obsesión por el brillo exterior nos ciega ante los valores más preciados. Nunca juzgues a alguien solo por su ropa hecha jirones, porque detrás de esa suciedad puede estar el tesoro que buscas toda la vida. La fama, el dinero o la limpieza extrema se vuelven insignificantes frente al lazo de sangre. Vive con compasión y no permitas que la indiferencia te convierta en un ser solitario. Solo el amor tiene el poder suficiente para limpiar el alma y sanar todas las heridas. ¿Qué opinas del viaje de despertar de Marcos? ¿Crees que este arrepentimiento tardío es suficiente para compensar los 6 años de infierno de Emilia? Déjanos tu comentario abajo. Tu empatía es la motivación que nos impulsa a seguir escribiendo historias que tocan lo más profundo del corazón.